¿Qué tal? Mi nombre es Nina Fernández Diego Josué y vamos a ver la parte de la fuente de alimentación por etapas en simulación en Proteus para el curso de mediciones eléctricas ETN 404. Bueno, para empezar, la función de etapa de la fuente, vamos a ver lo que es la fuente como tal, que tiene un valor máximo no eficaz de 311,12 a una frecuencia de 60 Hz, como vemos acá, con un DC offset en cero. Y ya. Entonces, sabemos, ¿no?, que la entrada acá es de 220 a 60 Hz, lo que nos muestra el voltímetro, ya que el voltímetro nos marca un valor eficaz y no el máximo. Podemos tal vez ver, ahorita, por el momento lo voy a desconectar esto. No nos va a mostrar aquí nada. El valor eficaz que nos muestra es de 220 con una salida de 89 en la etapa del transformador. Lo que podemos ir variando esta parte de acá en la parte de lo que va a ser la primacía inductancia con unos valores, esa es una forma, ¿no?, de tratar de arreglar el voltaje acá en el Proteus, que podemos ir regulando, que ya hemos bajado mucho. Y hay otra forma también que podemos ver acá, yo les voy a mostrar. Mira, aquí por ejemplo, como estaba 1, la salida y la entrada son lo mismo. Entonces, aquí también tenemos algo, que una relación, ¿no?, del número de vueltas y el número de vueltas de salida nos darían el factor de acople, que justamente tenemos acá en el transformador que dice coupling factor, que está de 1. Entonces, lo que podemos hacer acá, yo lo hice, que tenemos una entrada de 22024, nos da un total de 0,1091, que lo vamos a usar en el Proteus, acá en el de 0,1091, para obtener un valor de 24 voltios, y esto es lo que nos daría. Entonces yo en mi caso solamente lo vamos a dejar como estaba de inicio, con un factor de acoplamiento de 1. Vamos a ir trabajando con este valor. Entonces vamos a ver cómo nuestra entrada va cambiando, lo que va a ser el tamaño, ¿no?, su amplitud de estas señales. Aquí está. Podemos ver el valor de entrada máximo, que era de 311,25, ¿no? Y acá tenemos ya el valor de salida en valor máximo, no es lo que nos muestra acá el simulador. Aquí vamos a ver. Aquí está, ¿ve?, como valor eficaz y aquí como valor máximo. Bien, para esto vamos a desconectarlo. Ya podemos ver cómo está pasando por la etapa del transformador, reduciendo la señal en su amplitud. Ahora vamos a pasar a lo que va a ser la etapa de la rectificación, que nos va a dar este puente de diodos. Entonces, para esta etapa tal vez podemos considerar, antes de pasar por el filtro, que no, siempre va a tener una caída de voltaje, que va a ser de este zener, de este diodo y de este diodo, no zener. Entonces va a tener una caída más o menos aproximada de 1,4, de lo que antes nos daba 89, nos va a bajar como 88 punto algo, 87. Entonces vamos a ver lo que nos muestra al salir rectificado sin pasar por un filtro, que va a ser una etapa ya después. Antes de pasar eso, podemos verificar cómo va a ir actuando. Vamos a ver acá. Entonces, el azul solo nos está mostrando la parte de la salida, pasando por una etapa del rectificador, pero no de ambas. Lo que nosotros queremos ver va a ser lo que va a pasar acá, que es una rectificación ya de onda completa y no de media onda, con un valor también de 125, que prácticamente estaría reduciendo lo que es la pérdida que nos da los diodos de 1,4, pero en valor máximo. Entonces, después de esto pasamos a la etapa, que va a ser la etapa del filtro, y ahora bueno, nos va a mostrar la etapa del osciloscopio, nos va a mostrar cómo se ha rectificado el,
la señal. Vamos a hacerlo correr. Y ya aquí el capacitor está actuando. Entonces simplemente sería ver que ya hay una línea que está totalmente, ya está transformada a una corriente continua. Entonces vamos a ir prendiendo este también. Aquí estaba la señal de entrada del transformador, y esta que era la inicial es de la fuente. Entonces podemos apreciar acá está el valor que hemos conseguido de nuestro, gracias a la etapa del filtro. Entonces existe otra etapa que también podemos ver. Algo que aquí no se muestra sería la parte del voltaje deslizado que se consigue aquí cambiando los valores del capacitor. Ah, lo que ahora tendríamos que ver es una etapa final donde nosotros tenemos que regular lo que va a ser la salida, ya que ahorita por el momento no estamos contando con un voltaje que queramos nosotros. Que debemos hacer sería unas opciones que nos va a dar lo que va a ser un potenciómetro para ir regulando lo que va a ser la entrada y la salida de este. Para calcular más que todo lo que va a ser el voltaje, vamos a poner acá un voltímetro que nos va a mostrar cuánto está entrando y cuánto está saliendo gracias al regulador que vamos a poner. En este caso solo vamos a poner uno directo para que nos dé valores más rápidos. Y lo vamos a conectar aquí en el verde. Ya, yo lo voy a bajar totalmente como si no existiera esta resistencia variable. Y lo que nos tendría que estar dando, ¿no? Lo normal. Oye, desconecté esto. Es, a ver acá, de 125. Y ahora sí, vamos a poner esto aquí. Ah, es- Ahora sí vamos a conectar el store y lo voy a poner más o menos acá. Ya ha empezado a variar un poco el voltaje, entonces yo voy aumentando las resistencias de un cano y el voltaje va subiendo. Y cuando lo pongo en mínimo, este pierde la corriente, entonces el voltaje casi está tendiendo a cero. Ahora voy subiendo y se va aumentando lo que es el voltaje. Eso vamos a ir viendo tal vez en el osciloscopio, que lo voy a poner. Y hay muchas varianzas. Miren que el factor está cambiando, hasta incluso el voltaje deslizado. Entonces, ahí es donde podemos apreciar incluso el voltaje deslizado y el cambio de voltaje que está sucediendo, una regulación que estamos dando. Pero si nosotros ponemos una resistencia en la parte del potenciómetro, la variación que va a tener acá ya no va a ser tan exagerada como estamos mostrando, entonces por el momento no lo vamos a poner. Y eso sería la etapa final, ¿no? De nuestro transformador ya transformando a corriente continua. Pero lo que también podríamos hacer es poner a la salida de este, va a ser un diodo Zener, que prácticamente lo que va a hacer es darnos un valor que solo él va a permitir. Entonces vamos a poner acá y podemos ponerlo en el final. Como trabaja en polarización inversa del diodo Zener, lo que podemos es ahí. Entonces, si este nos da un valor, tiene un valor de Zener de 3 voltios, lo máximo que va a llegar aquí va a ser de 3 voltios. Debemos tomar en cuenta que no solamente se debe poner uno directamente, ya que no va a poder botar el sobrante del voltaje. Entonces, es siempre necesario poner una resistencia en serie a este. Esa es otra forma de poder poner, ¿no?, la etapa de regularización del voltaje final. También tenemos ya, hay otros componentes como es el 7805, este de acá, que prácticamente es como un potenciómetro, pero ya con un valor estándar de voltaje. Aquí está.
Aquí está el 7805 que siempre nos va a dar un voltaje regulado de 5 voltios. Ahí existe otros también, ¿no? De estas que prácticamente nos darían otros voltajes, pero ellos regularizados.